¿Alguna vez has sentido que estás al borde del abismo, con lágrimas que nadie ve, oraciones que parecen no tener respuesta y un corazón que grita en silencio: Dios, ¿dónde estás? Hay momentos en los que la vida nos arrebata las fuerzas. Los médicos ya no tienen solución. Las puertas están cerradas y hasta la fe se tambalea. Pero, ¿y si te dijera que precisamente ahí, en ese instante donde todo parece perdido, es donde los milagros comienzan? No por lo que ves, no por lo que sientes, sino por lo que crees. Porque cuando ya no queda nada, Dios lo es todo. Este mensaje no es para los fuertes, es para los quebrantados, para los que han llorado en la oscuridad, para los que han esperado año tras año por una respuesta, por un toque del cielo. Hoy vengo a decirte algo que el enemigo ha intentado apagar en tu interior. Los milagros siguen sucediendo, pero solo cuando alguien se atreve a creer de verdad. Si alguna vez has necesitado un milagro, este mensaje es para ti. Dale me gusta a este video si alguna palabra toca tu corazón y compártelo con alguien que también necesite recordar que el cielo aún responde. Ahora abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar puede cambiarlo todo. Yo no estoy aquí para convencerte con argumentos. Yo no tengo poder en mí misma. Si tú estás esperando oír palabras elocuentes, si tú estás esperando una explicación teológica detallada, tal vez te decepciones. Porque lo que vas a escuchar no viene de mí. Yo soy solo un vaso, solo una mujer que ha sido testigo de lo que Dios puede hacer cuando alguien decide creer. Oh, amado mío, el cielo no se mueve por emoción, se mueve por fe. Y esa fe no se aprende en libros. Esa fe nace en el corazón quebrantado, en el corazón que ya no confía en sí mismo, sino que se lanza desesperadamente en los brazos de Dios. ¿Has estado ahí? ¿Has llegado a ese punto donde ya no puedes más? Porque es justo ahí donde los milagros comienzan. La fe es una sustancia viva, no es una fórmula, no es un sentimiento, no es optimismo disfrazado de esperanza. La fe es un grito silencioso del alma que dice: aunque no lo vea, yo lo creo, porque confío en Él. Hay una diferencia inmensa entre pedirle a Dios algo y creerle de verdad. Muchos oran, pero pocos creen. Muchos repiten oraciones, pero pocos se atreven a dejarlo todo en sus manos. Y quiero decirte algo: no necesitas una fe perfecta, solo necesitas una fe verdadera. La mujer con flujo de sangre en Marcos capítulo 5 no tenía teología, no tenía fuerzas, no tenía contactos ni influencia. Pero tenía una cosa, tenía fe, una fe que se arrastró entre la multitud, una fe que tocó el manto de Cristo con las manos temblorosas y el corazón deshecho. Y Jesús se detuvo. Oh, cuánto amo ese momento. El Maestro se detuvo, en medio de una multitud que lo apretaba, en medio del bullicio, en medio de discípulos que no entendían. Él se detuvo por una mujer débil, invisible para todos, menos para Él. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tu clamor no se pierde. Significa que tu toque de fe, aunque sea con el último aliento, es suficiente para llamar la atención del cielo. No tienes que gritar, no tienes que impresionar, solo tienes que creer. Algunas personas me dicen: Catherine, he orado por años y no veo nada. Y yo les contesto con lágrimas en los ojos: ¿estás orando con fe o con resignación? Porque hay una gran diferencia. Muchos oran como quien cumple un deber, otros oran como quien no espera nada. Pero cuando oras sabiendo quién es Él, cuando oras sabiendo que su amor es real, que su poder es eterno y su palabra no falla, entonces algo se enciende en tu interior, algo que las tinieblas no pueden apagar, una fe que toca lo invisible, una fe que desata milagros. No estoy hablando de fe mágica, no. Estoy hablando de una fe que nace en lo profundo del alma cuando ya no tienes a nadie más. Cuando los médicos dicen que no, cuando los amigos se van, cuando el diagnóstico es irreversible, cuando la cuenta está vacía.
cuando el silencio de Dios es largo, cuando el enemigo te susurra que todo terminó, ahí es donde el verdadero creyente se pone de pie por dentro y dice: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, esa es la fe que mueve el corazón de Dios. No es ruido, es convicción. Es una certeza que brota con lágrimas, con rodillas dobladas, con noches en vela. Es esa certeza de que si tan solo toco su manto, seré sana. Y ahora quiero preguntarte con todo mi corazón: ¿estás dispuesto a creer? No a entender, no a calcular, no a manipular el milagro, solo a creer. Porque Jesús no le pidió a la mujer explicaciones, no le pidió su historia, no le pidió justificaciones, solo le dijo: tu fe te ha salvado, hija, ve en paz. ¿Lo ves? La fe auténtica toca el cielo sin protocolos, sin requisitos humanos, sin aplausos. La fe verdadera es entre tú y Dios, en silencio, en lo íntimo, en lo más profundo del alma. Yo recuerdo tantas noches, tantas reuniones donde sentía la atmósfera cambiar. No porque hubiera luces o cantos especiales, sino porque alguien en esa sala se atrevía a creer. Lo sentía en mi espíritu, como un suspiro del cielo descendiendo sobre nosotros, como una brisa suave que decía: aquí estoy, ¿alguien me cree? Y los milagros comenzaban, cuerpos se sanaban, almas se quebrantaban, pero sobre todo la fe resucitaba, porque los milagros no siempre son visibles. A veces el mayor milagro es que tu fe, que estaba muerta, vuelve a respirar. No sé qué necesitas hoy, no sé cuál es tu dolor, no sé cuánto tiempo llevas esperando, pero sé esto: Dios no ha terminado contigo. Si estás respirando, todavía puede haber milagro. Si puedes creer, aunque sea un poco, aunque sea temblando, aún estás a tiempo. Porque el milagro no comienza cuando algo sucede afuera. El milagro comienza cuando algo se enciende dentro. No se trata de cuánto puedes hacer tú, sino de cuánto estás dispuesto a confiar en Él. Así que levanta tu mirada aunque tengas lágrimas. Abre tu corazón aunque esté roto, porque Él está aquí. El mismo Jesús que sanó, que tocó, que levantó a los muertos, es el mismo hoy. No ha cambiado, no se ha ido. Él camina entre nosotros. Él toca a los que creen. Y si puedes creer, aunque sea con el susurro de tu alma, entonces prepárate, porque el cielo está más cerca de lo que imaginas. No es posible hablar de milagros sin hablar de la presencia de Jesucristo. Los milagros no existen en el vacío. Ellos no son simplemente eventos sobrenaturales aislados. Los milagros son la consecuencia inevitable de su presencia. Donde Él está, los milagros suceden. Donde su espíritu se mueve, lo imposible se convierte en testimonio. Porque el milagro más grande no es una sanidad física, ni una restauración emocional, ni siquiera una provisión extraordinaria. El milagro más grande es saber que Dios está aquí. Y lo he visto, lo he sentido. No porque sea especial, no porque tenga algo que otros no tienen. No. Lo he visto porque he aprendido a reconocer el momento santo cuando Jesús entra en un lugar. A veces no se siente como fuego. A veces no hay lágrimas, ni temblores, ni estremecimiento. Pero se percibe una paz tan profunda, tan suave, tan pura, que uno sabe que el cielo ha descendido. Y en ese momento, las cadenas se rompen sin esfuerzo, las enfermedades retroceden, el alma se rinde. No porque alguien lo ordenó, no porque una palabra fue gritada, sino porque Él está aquí. ¿Sabes lo que más me conmueve del Señor Jesús? No es su poder, no es su grandeza, es su ternura, es su forma de mirar al quebrantado, es su compasión con el caído, es ese amor inmerecido que toca al leproso, que come con pecadores, que se sienta al lado de la mujer samaritana. Nadie que haya estado verdaderamente en su presencia ha salido igual. Cuando Jesús entra, la atmósfera cambia. El aire se vuelve sagrado.
los corazones tiemblan no de miedo, sino de reverencia. Y entonces los milagros dejan de ser peticiones, se convierten en respuestas inevitables. Recuerda la historia de Marta y María cuando su hermano Lázaro había muerto. Ellas amaban a Jesús, lo conocían, habían visto su poder, pero cuando la tragedia tocó su puerta, cuando la tumba se cerró y la esperanza se apagó, dudaron. Y Marta le dijo al maestro: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Puedes sentir la tristeza en sus palabras? No era acusación, era dolor, era decepción envuelta en amor. Pero escucha lo que Jesús respondió: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Él no la reprendió, Él la llamó a creer otra vez. Y yo te digo lo mismo hoy: si crees, verás la gloria de Dios. Quizás no de la manera que esperas, quizás no en el tiempo que deseas, pero la gloria vendrá. Porque donde Jesús está, la muerte pierde su dominio. Él no solo consuela a los que lloran, Él resucita lo que parecía perdido. Y tal vez, querido mío, lo que tú has dado por muerto todavía está en el calendario de Dios, porque Él no llega tarde, nunca. Él llega justo cuando el milagro tendrá mayor impacto eterno. A veces pienso que el milagro más grande que Dios hace es permanecer con nosotros en medio del proceso. No siempre recibimos la respuesta inmediata, pero siempre recibimos su presencia. ¿Y qué mayor milagro puede haber que saber que no estamos solos? Que aquel que tiene poder sobre los mares camina a nuestro lado en medio de la tormenta. Que el que venció la muerte susurra esperanza mientras lloramos. Oh, si tan solo supieras cuán cerca está Jesús de los que sufren. Él no pasa de largo. Él se detiene, Él toca, Él escucha. Nunca olvidaré una reunión donde una mujer vino sin esperar nada. Había estado enferma por muchos años. Había sido rechazada por doctores, familiares, incluso por líderes religiosos. Ella estaba cansada. No buscaba más oraciones, ni palabras de ánimo. Solo quería estar ahí, en silencio. Pero cuando comenzamos a adorar, algo invisible la envolvió. No hubo manos puestas sobre ella. Nadie gritó su nombre. Solo una dulce presencia descendió, y sus lágrimas comenzaron a fluir, y sus piernas, que no podían moverse, se fortalecieron, y su voz, que estaba apagada, comenzó a cantar. ¿Qué fue eso? ¿Un milagro? Sí. Pero más que eso, fue Jesús, el mismo de ayer, hoy y siempre. Querido mío, no busques el milagro. Busca a Cristo. Y cuando lo encuentres, cuando lo reconozcas, cuando le abras el corazón sin reservas, entonces vendrá el milagro, en la forma que Él quiera, en el tiempo que Él decida, pero con la certeza de que viene de un Padre que te ama más de lo que puedes entender. No pongas tu fe en una expectativa, pon tu fe en una persona, en aquel que caminó sobre el agua, que multiplicó los panes, que tocó a los ciegos, que lloró con los suyos. Pon tu fe en Jesús, porque todo cambia cuando Él entra. Las dudas retroceden, el miedo pierde su voz, el alma cansada encuentra descanso, y aunque el milagro todavía no haya llegado, tú ya estás diferente, porque su presencia transforma más que el milagro. Y cuando esa transformación ocurre, ya no le pides como antes, ya no le exiges, solo te postras, solo adoras, solo dices: Señor, no quiero el milagro sin ti. Prefiero 1000 veces estar en tu presencia sin respuestas, que tener respuestas sin tu presencia. Y ese es el secreto que muchos no entienden. Los milagros siguen ocurriendo, pero solo donde hay corazones que creen, que esperan y que se rinden. No hay fórmula, no hay control, hay rendición, hay fe, hay amor. Y cuando estas 3 cosas se unen, los cielos se abren. No porque alguien lo merece, sino porque Jesús no puede resistirse a un corazón que lo busca con todo su ser. Entonces ahora, allí donde estás, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas abrir tu espíritu,
Silencia tu mente. Deja que el susurro de su presencia te envuelva, porque cuando Él está aquí, los milagros no se fuerzan, suceden. No hay nada más doloroso que un corazón que ha esperado y no ha visto. Sé que hay quienes están escuchando ahora mismo, con los ojos llenos de lágrimas, no por emoción, sino por heridas. Heridas que no sanan, peticiones que no fueron respondidas, oraciones que parecieron perderse en el silencio. ¿Por qué, Señor? Susurras en lo profundo. ¿Por qué a mí no me tocaste? ¿Por qué a otros sí y a mí no? Y a veces ese susurro se transforma en un muro, en un peso, en una sombra que apaga la fe poco a poco. Yo he sentido ese silencio y es ahí donde quiero que prestes atención, no a mí, sino al susurro del Espíritu. Hay razones invisibles que detienen los milagros. No son siempre falta de fe. No son siempre pecado evidente. A veces son cargas escondidas, resentimientos no confesados, miedos ocultos, incredulidades silenciosas que viven muy dentro, donde nadie más ve, pero Dios sí. Y no lo digo para culparte. Lo digo con lágrimas porque Él no quiere condenarte, quiere sanarte completamente. Y a veces, antes de hacer el milagro por fuera, Él necesita hacer uno por dentro. ¿Te acuerdas del joven rico en Lucas 18? Aquel que se acercó a Jesús, lleno de entusiasmo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?, preguntó con sinceridad. Jesús lo miró con amor, no con juicio, no con dureza, con amor. Pero cuando el Señor le dijo, «Vende todo lo que tiene y sígueme», el joven se entristeció, porque su corazón estaba dividido. Quería a Dios, pero también quería sus seguridades, y Jesús no negoció, no redujo el precio, lo dejó marchar, porque Él sabe que no hay milagro que sobreviva en un corazón dividido. No te aferres a lo que Dios te está pidiendo soltar. A veces la respuesta está lista, pero nuestras manos están tan llenas de lo propio que no pueden recibir lo divino. Algunas personas han esperado por años, pero no han perdonado, o han guardado orgullo, o han permitido que la amargura se acomode como huésped en el alma. Y el Señor, que ve más allá de la petición, dice, primero, déjame sanar tu corazón. Yo he conocido personas que venían buscando una sanidad física, pero terminaron recibiendo una sanidad del alma que nunca habían pedido. Porque el verdadero milagro no siempre ocurre en los huesos, a veces ocurre en el espíritu. Y ese milagro interior abre el cielo para todo lo demás. ¿Recuerdas al paralítico junto al estanque de Betesda? Llevaba 38 años esperando. 38 años mirando cómo otros eran sanados. 38 años con la esperanza rota. Jesús se le acercó y le hizo una pregunta extraña. ¿Quieres ser sano? Claro que sí, pensaríamos nosotros. Pero ¿sabes por qué Jesús lo preguntó? Porque no todos los que esperan quieren de verdad. Algunos se han acostumbrado al dolor. Otros se han identificado tanto con la herida que no saben vivir sin ella. Pero ese día, el maestro le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Y él lo hizo. No hubo discusión, no hubo demora, solo obediencia. A veces, querido mío, el milagro está esperando del otro lado de tu rendición. No del esfuerzo, no del merecimiento, de la rendición. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te ata? ¿Estás dispuesto a dejar ese pensamiento, ese rencor, ese miedo, esa voz interior que te repite que no eres digno? Porque la incredulidad no siempre grita. A veces solo susurra, no va a pasar. Oh, ¿cuántas veces he sentido eso en medio de una reunión? Hay una atmósfera hermosa. El Espíritu Santo está presente. Hay sanidades ocurriendo y, sin embargo, hay personas que se van igual que llegaron. No porque Dios no estuviera, no porque no fuera su tiempo, sino porque sus corazones estaban cerrados como una puerta sin llave. Y el Espíritu Santo, que es caballero, no fuerza la entrada. Él toca, Él espera, Él anhela, pero solo entra donde hay fe verdadera, rendida, abierta como un altar,
Y no es una fe perfecta. No te estoy hablando de gente fuerte que ora 5 horas al día. Estoy hablando de gente rota, que en medio del quebranto dice: Jesús, aunque no entiendo, creo en ti. Esa es la fe que derriba muros. Esa es la fe que prepara el terreno para lo imposible. Esa es la fe que sana sin explicación, porque no se trata de cuánto tú puedes creer, se trata de a quién estás creyendo. El milagro no es un premio, no es una recompensa por buen comportamiento, es una expresión del amor de Dios. Pero ese amor, para manifestarse con poder, necesita un canal. Y ese canal es la fe que nace en la humildad. Por eso a veces el Señor nos deja esperar, no para castigarnos, sino para prepararnos, para enseñarnos a confiar en su corazón, aunque no entendamos sus caminos. Y yo he aprendido que cuando hay lágrimas sinceras, cuando hay confesión, cuando hay rendición total, el cielo se abre sin esfuerzo. No hay necesidad de empujar. No hay que mendigar. Solo hay que estar disponible. Solo hay que decir: aquí estoy, Señor, con mis miedos, con mis fallas, con mi debilidad, pero tuyo soy. Y si tú lo quieres, haz el milagro en mí. Tal vez ese milagro hoy no será físico. Tal vez será una liberación interior, una restauración del alma, un perdón que parecía imposible, una paz que no puedes explicar, pero créeme, eso también es un milagro, porque cuando Dios toca el corazón, todo lo demás se ordena, todo lo demás llega a su tiempo. Así que no te desesperes, no cierres tu espíritu, no digas que Dios no te escucha. Él está más cerca de lo que crees. Él conoce tu nombre, Él conoce tus lágrimas, Él conoce las palabras que no has dicho, y Él te dice hoy: si me abres la puerta, entraré, y donde yo estoy, todo es posible. El cielo no responde al ruido, no se conmueve con apariencia, con palabras bonitas, ni con repeticiones vacías. El cielo responde al clamor de un corazón humilde, un corazón que ya no tiene argumentos, ni excusas, ni máscaras. Solo un susurro sincero que dice: Señor, ten misericordia de mí. He estado en muchos lugares, he visto multitudes, he escuchado coros maravillosos y oraciones elocuentes, pero nada. Escúchame bien, nada toca tanto al corazón de Dios como la voz temblorosa de alguien que clama con quebranto verdadero. El corazón humilde desata lo que ninguna multitud puede provocar: la atención del cielo. Quizás tú crees que Dios espera de ti grandes cosas, que tienes que demostrarle algo, que debes lograr cierto nivel espiritual para ser digno de su intervención, pero no es así. Lo que Él busca es un corazón que le diga la verdad, un corazón que se rinda sin condiciones, porque no es la fuerza lo que conmueve a Dios, sino la entrega. Él no resiste al quebrantado, Él no se aleja del que tiembla en su presencia. Todo lo contrario, se acerca. Y cuando digo que se acerca, no me refiero a una emoción, me refiero a una realidad espiritual tan profunda que el alma lo sabe. Sabe que Él está, sabe que algo invisible ha descendido. ¿Y cómo lo sabes? Porque todo cambia, porque tus lágrimas se vuelven dulces, porque el temor se convierte en paz, porque aunque no haya respuesta todavía, tú sientes que ya no estás solo. La Biblia nos habla de un hombre ciego, llamado Bartimeo. Estaba al borde del camino gritando, clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No pidió una explicación, no exigió una sanidad, solo clamó desde su necesidad. Y muchos le decían que se callara, que no molestara al maestro. Pero él gritó aún más fuerte, porque cuando el corazón está desesperado, ya no importa la opinión de los hombres. Y entonces Jesús se detuvo. ¡Oh, qué palabras tan maravillosas! Jesús se detuvo. En medio del camino, rodeado de gente con un rumbo definido, Él se detuvo por el clamor de un alma humilde, y lo llamó, y lo sanó. ¿Te das cuenta? No fue el ruido de la multitud, no fue la insistencia de los discípulos,
el clamor de un corazón sincero, lo que detuvo al cielo. Y quiero decirte con toda la ternura que hay en mi alma, Jesús todavía se detiene por quienes claman de verdad. Él no ha cambiado. Su compasión sigue viva. Su oído no se ha cerrado, pero necesita oír algo más que tus palabras. Necesita sentir tu corazón. El clamor del alma no se produce con gritos, se produce con verdad, con entrega, con humildad. Hay personas que oran pero no claman. Y hay personas que no saben orar, pero su alma clama sin palabras. Es ese suspiro profundo en medio de la noche. Es ese ayúdame silencioso cuando todo parece perdido. Es ese llanto que nadie escucha, pero que el cielo recoge como incienso, porque el Espíritu intercede con gemidos indecibles cuando ya no sabes qué decir. Y en ese momento, el poder de Dios se activa. Querido mío, no te esfuerces en ser fuerte, no escondas tus lágrimas, no finjas que todo está bien. Jesús no necesita tu fortaleza, necesita tu verdad. Recuerdo una vez, en una reunión, un hombre se acercó al altar sin hablar. Solo se arrodilló y comenzó a llorar. Nadie lo tocó, nadie oró por él. Pero su clamor llegó tan alto que el ambiente cambió. No era emoción humana. Era la gloria de Dios respondiendo a la honestidad de un corazón que ya no podía más. Y yo sé que tal vez tú has estado ahí, tal vez aún estás, esperando, sufriendo en silencio, luchando con pensamientos, con temores, con recuerdos que te aprietan el pecho. Pero escúchame, si hoy tú te atreves a clamar desde lo más profundo de tu ser, sin máscaras, sin protocolos, solo tú y Él, el cielo responderá, porque no hay fuerza más poderosa que la de un corazón rendido. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, no lo hizo con palabras complicadas. Él habló de un publicano que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Solo golpeaba su pecho y decía, Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús dijo que ese hombre salió justificado, no el que oró con orgullo, no el que se creyó justo, sino el que se reconoció necesitado. Y es que ahí está el secreto, amado mío. El poder del cielo se desata donde hay humildad verdadera, no donde hay espectáculo, no donde hay autosuficiencia, sino donde hay dependencia total, donde ya no quedan recursos humanos, donde la única opción es Dios. Ahí y solo ahí, el milagro deja de ser posibilidad y se convierte en promesa. No tengas miedo de clamar. No tengas vergüenza de derramar tu alma. No creas que tu historia es demasiado oscura para Él. Jesús ya pagó por todo. Él te conoce. Él te espera. Él anhela escucharte. Y cuando clames, clama como quien cree. Clama como quien sabe que del otro lado del cielo alguien te está escuchando con amor eterno. Así que, donde estés ahora, detente un momento, cierra los ojos, respira hondo y desde lo más profundo de tu ser, deja que tu alma clame, porque si hay humildad, si hay verdad, si hay rendición, el poder del cielo descenderá, no porque tú lo provoques, sino porque ese es el corazón de Dios, acercarse al humilde, levantar al caído y responder al que lo busca de verdad. Hay quienes buscan un milagro como quien busca una salida urgente, una solución rápida, una respuesta inmediata a un clamor desesperado. Pero hoy necesito decirte algo con todo el amor que el Espíritu Santo ha puesto en mi alma. Los milagros no son parches sobre un dolor, son señales de un propósito. Cada intervención divina no es solamente para aliviar, sino para redireccionar tu vida hacia el plan eterno de Dios. Y si tú entiendes esto, entonces tu oración cambiará. Ya no pedirás solo alivio, pedirás alinearte con su voluntad. Ya no buscarás que Él te saque del fuego, sino que te transforme en medio de las llamas. Dios no hace milagros solo para hacerte feliz por un instante. Él no obra por capricho ni por presión emocional.
Él obra con propósito. Cada milagro que he visto en mi vida, y han sido muchos, ha cambiado algo mucho más profundo que un diagnóstico. He visto personas ser sanadas y volver a la vida vieja. Y he visto otras que no fueron sanadas de inmediato, pero que se aferraron a Dios con una fe que transformó todo su entorno. Entonces entendí, no todos los milagros se ven con los ojos, pero todos los milagros verdaderos tienen un propósito eterno. El paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5, fue sanado por Jesús en un momento. 38 años esperando, 38 años postrado, y una palabra fue suficiente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero Jesús no terminó ahí. Más adelante lo encontró en el templo y le dijo algo más: no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Puedes oír el peso de esa advertencia amorosa? Jesús no solo quería sanar su cuerpo, quería sanar su alma. Quería asegurarse de que el milagro no fuera solo una emoción del momento, sino el inicio de una transformación verdadera. Porque hay personas que solo buscan al Señor para escapar del dolor. Y Él, que es compasivo, a veces responde. Pero si el corazón no cambia, si la vida no se vuelve a Él, ese milagro no producirá fruto. Será solo un alivio temporal. Pero el propósito de Dios no es darte consuelo momentáneo, es formarte a la imagen de su Hijo. Él no está interesado en que tengas una vida cómoda, está interesado en que tengas una vida con propósito eterno. Yo recuerdo un joven que vino a una reunión con cáncer terminal. Estaba enojado con Dios. Había sido criado en la iglesia, pero se alejó por muchas razones. El dolor, la decepción, las heridas no sanadas. Cuando entró no quería orar, solo quería sentarse al fondo en silencio. Pero el Espíritu Santo lo tocó sin que nadie lo esperara. Su cuerpo no fue sanado esa noche, pero su alma fue liberada. Cayó de rodillas, llorando como un niño, y por primera vez en años dijo: Jesús, te necesito. Días después, el Señor lo llevó a casa, pero no antes de cumplir su milagro más grande: salvar su alma. ¿Puedes entender esto, querido mío? El milagro más poderoso no es el que cambia tu circunstancia, es el que cambia tu eternidad. Y cuando eso ocurre, todo lo demás cobra sentido. Porque Dios puede hacerte caminar otra vez, pero lo que Él más anhela es que camines con Él. Dios puede restaurar tu familia, pero lo que más desea es que tú seas restaurado primero en su amor. Dios puede abrir puertas de provisión, pero antes quiere abrir tu corazón para que confíes en Él completamente, aun cuando no ves el camino. No mires los milagros como trofeos. Míralos como señales, señales que apuntan a Jesús, señales que te llaman a un nuevo nivel de fe, de entrega, de obediencia. Cada sanidad que Él realiza, cada puerta que abre, cada lágrima que seca, es una semilla de su propósito en tu vida. No desperdicies esa semilla, no vuelvas a la vieja vida, no trates su gracia como algo común. Recuerda los 10 leprosos. Todos fueron sanados, pero solo uno regresó a darle gloria. Solo uno fue transformado por dentro. Los demás recibieron el milagro, pero no el propósito. ¿Cuál de ellos quieres ser tú? ¿El que recibe y sigue su camino, o el que cae a los pies de Jesús, reconociendo que nada en esta vida tiene sentido sin Él? Dios te está llamando a algo más que un milagro. Te está llamando a una vida milagrosa, una vida guiada por su Espíritu, una vida donde cada paso sea obediencia, donde cada decisión sea adoración, donde cada respiración sea para su gloria. Y eso, amado mío, comienza cuando tú decides creer no solo en su poder, sino también en su voluntad perfecta. Y a veces su voluntad incluye esperar, a veces incluye silencio, a veces incluye caminar por valles oscuros, pero incluso ahí, Él está cumpliendo su propósito. Y cuando tú te rindes, cuando le dices: Señor, aunque no entiendo, confío, entonces tu vida se convierte en un altar, un lugar donde lo sobrenatural ocurre no solo en eventos, sino en el día a día.
Por eso, no pidas solo por un milagro. Pide por una vida que glorifique a Dios con cada latido. Pide por un corazón que no se endurezca cuando la respuesta tarda. Pide por ojos que vean más allá del momento, porque el milagro verdadero no tiene fecha de expiración. El milagro verdadero te cambia para siempre. Y hoy el Espíritu Santo te está susurrando: no te estoy dando solo lo que pediste, te estoy dando lo que necesitas para llegar donde yo te he llamado. Recíbelo, abrázalo. Porque cuando tú entiendes que todo lo que Dios hace es con propósito eterno, entonces puedes descansar. Entonces puedes adorarlo incluso antes de que el milagro llegue, porque sabes que Él no falla. Él nunca desperdicia el dolor, y Él siempre obra con amor perfecto. A veces lo que parece el final es solo el lugar donde Dios quiere comenzar. Y yo sé que hay alguien escuchando ahora mismo, con el alma cansada, con las fuerzas a punto de extinguirse, con la esperanza hecha pedazos. Tú has esperado, tú has creído, tú has clamado, y sin embargo, el milagro no ha llegado. Y comienzas a preguntarte: ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero escúchame, y escúchame con todo tu corazón. Cuando todo parece perdido, es allí donde el cielo baja con mayor gloria. Dios no es un Dios de espectáculo. Él no viene temprano para impresionar. Él espera. Él observa. Él trabaja en lo invisible. Y justo cuando el alma siente que ya no puede más, cuando todo lo humano ha fallado, cuando los médicos dicen no hay nada más que hacer, cuando los recursos se agotan, cuando las puertas se cierran, ahí, en ese lugar oscuro, su luz brilla más fuerte. Así fue en el Monte Carmelo. Elías estaba solo, rodeado de falsos profetas. Todo parecía imposible. Había sequía, había incredulidad, había burla, pero Elías no se desesperó. Él conocía al Dios que responde con fuego. Preparó el altar, derramó agua sobre la leña, algo que parecería una locura, y oró. No gritó, no manipuló, solo oró con fe. Y entonces el fuego del cielo descendió. ¡Oh, qué momento glorioso! El pueblo vio, los enemigos temblaron, y el nombre del Señor fue exaltado. Pero todo eso ocurrió después de que todo parecía perdido. Después de años sin lluvia, después del silencio, después del rechazo. Porque Dios no se manifiesta cuando es fácil, se manifiesta cuando todo lo demás ha caído. Y así hace contigo. No creas que su silencio es ausencia. Su silencio muchas veces es preparación. Él está construyendo un escenario donde su gloria no será compartida con nadie. Porque cuando el milagro sucede al borde del abismo, nadie puede atribuirse el crédito. Todos saben que fue Él, solo Él. Y el nombre de Jesús resplandece con poder. He visto eso una y otra vez. Personas que estaban al borde de la muerte, familias al borde del divorcio, almas al borde del suicidio. Y en ese último instante, Dios apareció. A veces no cambió la circunstancia de inmediato, pero sí cambió el corazón, cambió la atmósfera, y eso lo cambió todo, porque cuando Él se hace presente, la desesperación cede paso a la esperanza. El caos se convierte en altar, la herida se vuelve testimonio. No esperes entender sus caminos, espera sentir su presencia, porque lo que más necesitas no es una solución, es a Él. Y cuando Él viene, cuando Él entra en escena, no hay tumba que resista, no hay diagnóstico que prevalezca, no hay demonio que no tiemble, no hay cadena que no se rompa, porque Jesús es el Dios de los imposibles. Pero hay algo más que quiero decirte, algo que no puedo callar. No todos los milagros lucen como tú esperas. A veces el milagro será la sanidad, a veces será una respuesta inmediata, pero otras veces será la fortaleza para resistir. Será la paz en medio del valle, será la certeza en medio de la noche. Será el consuelo que desciende como un suspiro del cielo cuando más lo necesitas. Y eso también es un milagro.
porque no hay medicina para el alma herida. Solo Cristo. No hay respuesta humana para el vacío interior, solo su Espíritu. Y si hoy tú puedes levantar los ojos, aunque haya lágrimas, si puedes decir su nombre, aunque sea con la voz temblorosa, entonces el milagro ya ha comenzado. Porque Dios siempre honra al que no suelta su mano, incluso cuando no entiende el camino. Yo he visto personas morir con una sonrisa en los labios, no porque todo se resolvió en la tierra, sino porque vieron el cielo abrirse en su espíritu, porque entendieron que el milagro más grande es la comunión eterna con Él, que esta vida es pasajera, pero su gloria es para siempre. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Él, incluso si el milagro no llega como esperas? ¿Estás dispuesto a amarle, incluso si la sanidad no ocurre como pensabas? Ese es el corazón que mueve el cielo. Ese es el amor que trasciende lo natural. Ese es el altar donde Dios desciende. Y cuando Él encuentra ese tipo de fe, esa fe que no exige, sino que se entrega, el cielo no puede resistirse, porque esa es la fe que hizo que Jesús llorara frente a la tumba de Lázaro, la fe que hizo que Él tocara al leproso, la fe que hizo que una mujer extranjera recibiera un milagro que ni siquiera estaba en el plan humano. Él sigue buscando esa fe, hoy, ahora, en ti. Él está cerca, tan cerca que si cierras los ojos y guardas silencio, sentirás su presencia rodeándote como un manto. No necesitas gritar, no necesitas impresionar, solo necesitas decirle, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí, sea el milagro que tú quieras, pero no me dejes ir sin ti. Y cuando oras así, cuando tu alma se entrega, entonces el milagro sucede, a veces en tu cuerpo, a veces en tu casa, a veces en lo más profundo de tu corazón, pero siempre sucede, porque donde hay fe verdadera, donde hay humildad sincera, donde hay rendición absoluta, Dios responde, Dios actúa, Dios transforma. Y yo te digo ahora, con el corazón quebrantado, cree otra vez. Cree aunque estés cansado. Cree aunque no veas. Cree como la mujer del manto. Cree como Bartimeo. Cree como Elías, porque el Dios de los milagros no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Espíritu Santo te envuelva en esta hora con su paz, con su amor y con su poder. Que sientas el consuelo del cielo y que tu fe sea renovada con fuego. Que nunca dejes de creer. Y que donde tú estés, el milagro comience a florecer en lo profundo de tu alma.